los que están conectados a la noche de Biblias abiertas, enseñados por la palabra. La verdad que una de las mejores cosas que me ha pasado como cristiano y en mi vida ministerial es que el Señor haya cruzado nuestros caminos con esta familia y ser parte de este gran proyecto, ¿no? Disfrutando como cada semana, intentando escuadriñar las Escrituras. Hoy nos toca hablar acerca de Corintios. Ya saben ustedes que estamos hablando, estamos viendo el libro de Nehemías una semana, la semana siguiente hablamos de Corintios, otra semana hablamos de Nehemías, y ya empecemos hace mucho tiempo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la puerta de los caballos, clase número 13, y ya estamos a punto de finalizar. Quedan 4 clases para terminar la serie de Nehemías. Se completa con 17 clases y es la aventura de una reforma. Maravilloso. Y continuaremos hoy en la clase número 13 de primera carta a los Corintios. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 10, donde el apóstol Pablo les transporta al pasado a los de Corintio y le dice: miren al pueblo judío en el momento en que ellos se sentaron a comer y a beber y se levantaron a jugar. Observen, porque todo eso es un ejemplo para ustedes. Y estuvimos hablando de que uno de los errores que cometió los cristianos en Corinto es que se tomaron el evangelio como un juego, y Pablo quería sacarles de ese error. Hoy vamos a estar tratando con un problema. Yo estaba deseando tocar este tema porque hoy vamos a tratar con uno de los tantos problemas que Pablo se encuentra cuando los de Cloé, aquella familia, le informan de todas las cosas. Entre ellos, pues le hablaron acerca del problema que hoy vamos a tratar. Vámonos al capítulo 11. Yo voy a leer, y aunque la escritura es costosa de entender así, nada más leerla, pero vamos a estar desglosando lo que yo voy a leer, ¿de acuerdo? Capítulo 11 de Primera de Corintios, dice la Biblia: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, les dice Pablo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y que el varón es cabeza de mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Dice el verso 11: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Dice el verso 13: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y el verso 14, y con esto cerramos: la misma naturaleza, o la naturaleza misma. Y ahora hay una pregunta: ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo
le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Parece ser que esta escritura así, leída rápidamente, quizás es un poco complicado de entender, leída por primera vez. Pero antes de ir a esta escritura, yo quisiera daros una breve introducción que sirva, porque yo he elegido Corintios para hablar en Conquistando Corazones, porque si algo tenemos en común hoy día con Corintios, es que nosotros, como ellos, no somos judíos. No es lo mismo estudiar la carta a los hebreos, que el anónimo escritor de los hebreos escribe una carta hablándoles a judíos convertidos. Y cuando habla a judíos convertidos, les habla de una manera. Por eso cuando nosotros vemos la carta a Hebreos, vemos muchos ejemplos, vemos a Abraham, vemos a Moisés, habla de Aarón. Y cuando habla de los héroes de la fe, recorre a todos los hombres judíos y empieza a hablar del sacerdocio y de costumbres judías. Y empieza a hablar de todo el mundo y la cultura judía. Entonces se deja bien claro que la carta a Hebreos va dirigido para los cristianos que eran judíos. Habían sido judíos, pero habían abandonado el judaísmo y habían abrazado el cristianismo, el evangelio de Jesucristo. Pero, en este caso, mis amados, el apóstol Pablo sí es judío. Pero los cristianos en Corinto no son judíos. Corinto pertenecía a la Grecia, pero pertenecía a la Grecia clásica, lo que llamarían en la historia el mundo helenista. Los corintios habían bebido de una cultura totalmente griega. No habían crecido bajo las costumbres judías, por lo tanto, ellos por naturaleza no eran religiosos de la misma manera que un judío. Un judío que no es cristiano, por naturaleza, son religiosos. Desde pequeño les enseñan a orar, desde pequeño les hablan de las escrituras, les hablan de un Dios que los liberó, desde pequeño los introducen en costumbres, pero siempre fijando a un solo Dios, que luego ellos mezclarían, cogerían la ley, y luego de ahí sacarían la Misra, que es la interpretación de la ley, y luego de ahí sacarían otra cosa, y de ahí otra cosa, de modo que convierten 10 mandamientos en 613 leyes, que hacían de un judío vivir en una prisión, encadenados. Pero a diferencia de un judío, los griegos eran distintos. Porque cuando un griego quería vivir como un religioso, no era la misma religión que un judío adorando a un solo Dios. Porque ellos, el mundo helenista, honraban a los dioses. Y los griegos tenían muchos dioses. Había en la mitología griega un lugar donde de tiempo en tiempo los dioses se reunían, y si querías llegar a ellos, había un acceso. De hecho, según los griegos enseñaban, había una montaña que la llamaban el Olimpo, que empezaba en las faldas de una tierra concreta y sobrepasaba por encima de las nubes, y por encima de las nubes había un lugar llamado el Olimpo, donde se reunían los dioses y donde ahí discutían el destino de la humanidad. Había muchos dioses que los griegos honraban.
Existía Zeus, que era el dios de los mortales. Existía Hades, que era el dios del inframundo. Existía Poseidón, que era el dios de los mares. Existía Cronos, que era el padre de todos estos que he mencionado, que era el dios de la tiranía. Honraban a la diosa Cibeles, que era la esposa de Cronos. Y dependiendo en el lugar en el que estaban, gobernaba un dios o otro. Cuando ellos entraban en guerra y vencían, decían gracias, porque el dios Ares está con nosotros. Porque Ares era el dios de la guerra. Porque tenían un dios para la guerra, y cuando iban al mar, honraban al dios Poseidón, que era el de los mares, y cuando querían profundizar en la tierra y extraer misterios, pedían ayuda a Ares, que era el dios del inframundo, y cuando querían pedir algo de los cielos, pedían ayuda a Zeus, que era el dios que gobernaba desde los cielos en los hombres. Pero cuando se enfrenaban en el pecado del desenfreno y la sexualidad, tenían a la diosa Afrodita. Y cuando ellos honraban la división, tenían a Eris, que era la diosa de la discordia y la diosa de la contienda y de la división. Pero aparte de tener a los dioses, ellos también honraban a los semidioses. Los semidioses eran el producto de que los dioses griegos habían tenido relaciones con seres humanos y por lo tanto de la unión de dioses y humanos habían nacido los semidioses. Y en la cultura griega se enseñaba que Hércules era un semidios, que Perseo era un semidios. Eran hombres, pero con poderes especiales. Ellos se habían criado enseñándoles que no había un dios, sino que había muchos dioses, y entre los hombres también existían los semidioses. Y dependiendo el futuro que uno quería tener, honraba a un dios y a otro. Ahora la cuestión era que ellos se habían criado honrando a dioses que en su mitología enseñaban que eran todopoderosos. Ellos decían que los dioses eran todopoderosos. Y como eran todopoderosos, todo lo podían hacer. Por eso vemos en la cultura griega que pueden crear, los dioses pueden crear y también pueden matar a su antojo. Los dioses pueden dar, pero también pueden robar. Un dios podía cuidar, pero también podía violar. Porque como eran todopoderosos, ellos todo lo podían hacer. Por eso vivían bajo el miedo de no querer ofender a los dioses, porque como eran todopoderosos, ellos podían hacer todo lo que quisieran, porque para eso eran todopoderosos. En medio de esta crianza ellos crecen, y de pronto llega algo que va a cambiar todo su mundo. Va a poner patas arriba su cultura. Va a destruir el mundo helenista en el que ellos se habían fundamentado, y ahora les presenta Pablo la predicación del Evangelio, y está 1 año y medio dedicado íntegramente a la predicación. Nace la iglesia de Corinto por la razón de que helenistas, es decir, gente griega, se ha convertido al cristianismo. Y de la misma manera que los judíos tenían serios problemas con dejar costumbres judías. Por eso les escribe el anónimo escritor de los Hebreos, escribe la carta a Hebreos. Porque les costaba tanto dejar ciertas costumbres judías por amor al cristianismo, que tiene que decir, hay algo mayor que la cultura y las costumbres judías, es el cristianismo. Hay alguien superior a Moisés, que es Cristo. Hay alguien superior a Abraham, que es Cristo. Hay alguien superior a los ángeles, que es Cristo. Y les tiene que decir que el cristianismo es la supremacía de todas las culturas. El apóstol Pablo les está enseñando a los corintios, resolviendo todos los problemas, que por encima de todas las culturas, y empezamos a profundizar,
Por encima de cualquier cultura existe el cristianismo. Y verán, cuando el apóstol Pablo les presenta un Dios diferente a los dioses del Olimpo, resulta que el Dios cristiano también es un Dios todopoderoso, pero es diferente a la omnipotencia de los dioses griegos. Pablo les presenta un Dios todopoderoso, pero que tiene su omnipotencia relativa. Los dioses del Olimpo todo lo pueden, porque son todopoderosos. Pablo les presenta un Dios que es diferente, que también es todopoderoso, pero que en su omnipotencia, Él se ha dicho a sí mismo, hay cosas que jamás vas a poder hacer. ¿Y Dios es todopoderoso? La respuesta es que sí. ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué es diferente el Dios cristiano al Dios de los griegos? Porque el Dios de los griegos lo pueden hacer todo. Pero el Dios de los cristianos, el Dios que les presenta Pablo a los griegos, es un Dios diferente, porque es un Dios de moral. Y aun como Él todo lo puede, se ha dicho a sí mismo, hay cosas que jamás vas a poder hacer. Por eso la Biblia dice, es imposible que Dios mienta. Por eso Dios no puede pecar. Por eso Dios no puede ser injusto. Por eso Dios no puede truncar tu voluntad y obligarte a hacer algo que no quieras hacer. A diferencia de los dioses griegos, que lo tenían que hacer sí o sí, porque ellos tenían poder de hacer todo. Pero Pablo les presenta a un Dios todopoderoso, pero que es diferente su omnipotencia. Y poco a poco les está intentando quitar de las costumbres que ellos han crecido. Cuando llegan al cristianismo empiezan a chocar la cultura helenista con el cristianismo. Y aquí te voy a dar un detalle, porque esto es noche de Biblias abiertas enseñados por la palabra. La gran mayoría de la audiencia que a mí me escucha, por lo general, la gran mayoría suelen ser gitanos. Yo sé que hay hermanos que no son gitanos, que son hermanos nuestros en Cristo, quizás es una minoría que nos escuchan. Pero para poner un ejemplo, porque yo sé que como les conozco prácticamente a todos los que me escuchan, sé que nadie se va a ofender. Mientras los helenistas vivían su cultura, podían ser cristianos. Cuando la cultura y el cristianismo no se chocan entre sí, los corintios podían ser helenistas, podían ser griegos y podían ser cristianos. Porque donde la cultura y el cristianismo no se enfrentan, ambas pueden caminar de la mano. Por eso yo puedo ser gitano, puedo honrar mi cultura y puedo ser cristiano. Pero cuando mi cultura y mi creencia se chocan entre sí, tengo que decidir, o soy cristiano para dejar de ser gitano, o soy gitano y dejo de ser cristiano. Los corintios habían vivido como cristianos desde el día que aceptaron a Cristo como su Salvador. Pero ellos eran cristianos, pero seguían abrazando y seguían respetando y seguían cumpliendo sus costumbres helenistas. Y una de ellas es esta. El problema que hemos leído. Antes de entrar en ese problema,
He aquí la primera semilla de la enseñanza. Cuando tu cultura y el cristianismo se enfrentan, será usted quien decida quién sale ganando. En este caso, en Corinto, había una costumbre helenista. La costumbre helénica era que las mujeres, por lo general, cuando querían mostrar su orientación sexual, y ellas decían, a nosotras no nos somete ningún hombre, ni nos gobierna ningún hombre, porque tampoco somos atraídos por ellos. Cuando tenían su orientación sexual volcado mujeres hacia mujeres, se rapaban el pelo. Era una costumbre helenista. A lo contrario, cuando un hombre no quería seguir viviendo como un hombre, sino que él prefería, y como muchos dicen, que están atrapados y yo qué sé, y que es un problema, y cuando ellos cambiaban su orientación sexual, se dejaban crecer el cabello. Y cuando en Grecia veían a un hombre con el pelo largo, ya no hacía falta que le explicara más. La gente sabía quién era, y la gente sabía cuál era su postura, su orientación sexual. Lo sabían cuando una mujer veían con la cabeza rapada y cuando un hombre le veían con el pelo largo. Cuando se convierten, hay muchos que el evangelio les ha llegado a ellos. Gente que estaba viviendo bajo un engaño satánico, el evangelio ha venido y ha rompido cadenas, se han convertido, y como el que se convierte asiste a una iglesia, porque yo no creo, mira, cuando no se puede, maravilloso. Hubo un tiempo que no pudimos ir a las iglesias. Hubo un tiempo que no pudimos ir, porque aparte la cerraron, y luego hubo un tiempo cuando se abrió que también era peligroso ir. La gente se enfermaba y muchos hemos sufrido por ello. Pero por lo general, el cristiano asiste a una iglesia y está sometido a un pastor y está al servicio de la iglesia y asiste a sus cultos y oyen la palabra y participan, porque han entendido. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y podemos seguir. Yo llevo un montón, no sé, de verdad, no sé ni los años que llevo dando sellos, no lo sé, muchos. Pero no descuido yo mi iglesia, jamás. Y ellos iban al culto. Y hay un misterio. Pablo les enseña y les dice, mirad, cuando las mujeres se convierten y entran así, claro, el pelo no les crece. Hay que esperar un tiempo a que el cabello crezca. Tales personas que se pongan un velo, porque les va a servir de cabello. La Biblia no... Pablo no está enseñando que las mujeres tienen que ponerse un velo para orar. Esto es un mensaje para gente gentil, helenista, que se habían convertido y estaba chocando la cultura con el cristianismo, y les dice, mirad, habéis cambiado de vida, pero la imagen que dais exteriormente, les decís a los del mundo, a los helenistas, no hemos cambiado de vida, porque los helenistas
que viven bajo sus creencias griegas, miran dentro de la iglesia y al ver a mujeres todavía con la cabeza rapada, ven que no hay un cambio. Y entonces ya no es por uno mismo, ya es por el testimonio a los demás. Pero no es que sea una obligación que una mujer tenga que orar con un velo, sino porque de esa manera les decía al mundo, no he cambiado. Y entonces para que los de afuera, como luego les enseñó Pablo, para que no blasfemen a Dios por vuestra conducta. Cuando los inconversos miran tu conducta, blasfeman a Dios por ello. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Qué testimonio damos al mundo? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Decimos con nuestra conducta no hemos cambiado todavía? La imagen de las mujeres con la cabeza rapada era el testimonio que ellas estaban dando. Y entonces les dice, para no afrentar, que se cubran. Y para que vean que esto no es general para todo el cristianismo, les dice, porque la mujer es deshonroso que se corte el cabello. ¿Por qué es deshonroso? Porque le decían al mundo, mi orientación sexual es contraria en naturaleza. Por eso era deshonroso. Y al hombre, ¿por qué es deshonroso? Porque les daba el mismo mensaje. Por eso Pablo no dice el cristianismo enseña o la Biblia enseña, dice, porque la misma naturaleza nos enseña. Y ahí la palabra naturaleza tiene que ver... Ahí la palabra naturaleza tiene que ver con costumbre. Porque vuestra costumbre enseña que el hombre que se deja crecer el cabello le es deshonroso. Oigan, ¿sabes por qué? Esto no es en general para todo el cristianismo. Mira, se ha cogido este texto para hacer mucho daño. Yo he oído a gente decir, no te puedo dar un cargo porque tienes el pelo largo. En la Biblia no hay un solo versículo que diga que si el hombre tiene el pelo largo comete pecados. No, hermano, pero es que la Biblia dice que le es deshonroso. No, cuidado. La Biblia no dice eso, dice, porque la misma naturaleza no os enseña. Le estaba diciendo, vuestra costumbre enseña que cuando ven a un hombre con el pelo largo es la imagen y es la creencia que él cree. Su orientación sexual es contraria en naturaleza. Yo no puedo coger ese texto y decirle, yo quizá como pastor y decirle, mira, no te puedo dar un cargo, no te puedo poner en el coro porque tienes el pelo largo, porque la Biblia dice, yo no puedo tomar ese versículo para imponer nada a nadie, porque está sacado de contexto. Por esta razón se lo dice a los corintios y no se lo dice a los hebreos. Tú no leerás en la carta a los hebreos esta, porque si no los hebreos hubieran apedreado al escritor. Nadie se atrevería a decir en su sano juicio, un judío menos, a otro judío, que dejarse crecer el cabello a un hombre es deshonroso. Nadie en su sano juicio lo diría porque lo iban a apedrear. ¿Por qué razón? Porque para un judío dejarse crecer el cabello era honroso, todo lo contrario a los griegos. ¿Por qué? Porque cuando un judío se dejaba crecer el cabello, era símbolo devoto de Nazareo, un hombre consagrado. Por eso Sansón no pasará navaja sobre su cabeza, porque será señal devoto de Nazareo. Era una señal de consagración. Mira a ver, hermano Eugenio, por favor, mira a ver que se te ha ido el internet. Mira a ver si puede. Decía que un judío jamás le diría a otro judío, es deshonroso que te dejes crecer el cabello. Jamás. Porque que un judío decidiera dejarse crecer el cabello era señal de que había hecho un voto de Nazareo. Porque de la misma manera que se hacía un voto de Nazareo, entre las cosas que un nazareo no hacía,
Una de ellas era no pasar navaja sobre su cabeza. Y era todo lo contrario a los griegos. Pero aquí, aparte de decirles, o decidís ser helenistas, o ser cristianos, era como cuando dice, si Baal es Dios, seguidle, pero si es Jehová, id en pos de él. Estaba diciendo, se está chocando ahora mismo, capítulo 11, hay un choque de cultura y el cristianismo, decidir quién va a vencer. Porque si decidís que venza la cultura, dejaréis de ser cristianos. Pero cuando el cristianismo es quien vence, entonces la cultura será sometida al cristianismo. Hay tantos... También las costumbres eran hábitos que tenían. Cuando vienes a Cristo, hay muchos hábitos que te tienes que quitar. Y cuando hablo de hábitos, no solamente estoy hablando de ropa, pero a mí me encanta poner el ejemplo de que, miren, Pablo les dice a los Gálatas, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo compara el crecimiento de una vida cristiana con una mujer embarazada. Cuando una mujer está embarazada y una vida está empezando a crecer en su interior, hay un momento en el tiempo de la gestación que no es necesario que cambie de ropa, porque no le molesta ni a ella y ni es preocupante para la criatura que nace o que está creciendo. Pero a medida que la criatura crece, la madre empieza a cambiar de hábitos porque es incómoda, ya no puede usar la ropa que antes usaba por dos motivos: le incomoda a él y sabe que le haría daño a su criatura. Y entonces empieza a chocar dos cosas. Número uno, o sigo la moda y sigo vistiendo de la misma manera, pero con eso daño a mi criatura, o por amor a mi criatura cambio de hábitos. Y entonces ya visto de una manera más suelta para no hacer daño a la criatura. Si Cristo se forma en tu vida, a medida que vas creciendo, nadie te tiene que decir deja ese hábito, quítate eso, deja ese vicio, porque cuando los hábitos y el cristianismo que crece se choca, ¿qué es lo que va a ganar? Cuando la vida de Cristo empieza a crecer en tus entrañas, no hay nadie que te tiene que obligar a cambiar de hábitos, porque por amor a la criatura que va haciendo, usted mismo se quita los hábitos. Hay muchos hábitos que tenemos que quitarnos. Y ahí en hábitos, ya ponga usted, ¿cuántos hábitos tenemos que quitarnos? Y hay que esperar a que venga el pastor, oye, que no hagas esto, oye, que no hagas esto, oye, que no hagas esto. Un cristiano que va madurando en Dios, donde su cristianismo está por encima de la cultura, no necesita que venga alguien, un pastor, a decirle quítate esto, quítate esto, quítate esto, porque uno se mira a sí mismo y ve que la vida de Dios empieza a crecer en su interior y por amor a esa vida se quita los hábitos sin que nadie le diga nada. Y aquí Pablo no solamente estaba dando una enseñanza en cuanto a choque de cultura y cristianismo, sino que encima les va a sanar y les va a decir, mirad, los griegos estáis totalmente equivocados, creéis en un machismo. Las mujeres empoderadas, gobernando a hombres. Y los hombres estáis equivocados porque maltratáis a las mujeres. Y creéis que como a nivel de cuerpo sois más fuertes, podéis abusar de ellas. Y llega el apóstol Pablo con el cristianismo y sana todo ese concepto. Y dice, delante de él, el hombre y la mujer son iguales. Aunque da un detalle que es increíble. Para dar prueba de que el hombre y la mujer delante de Dios son iguales pero diferentes. Iguales delante de Dios, pero diferentes en cuanto a su función.
La Biblia enseña que el hombre fue creado para gobernar y la mujer fue creada para ser ayuda idónea. Nadie puede gobernar como un hombre y nadie puede ser una ayuda idónea como una mujer. Hay cosas que el hombre puede hacer que la mujer no, y hay cosas que la mujer puede hacer que el hombre es incapaz de hacer. Una de ellas, por ejemplo, nunca leerás un texto en la Biblia que diga que el hombre sabio edifica su casa y que el necio con sus manos la derriba. No, el poder de edificar o destruir una casa se lo ha dado, lo tiene la mujer. La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Entonces, hay cosas que la mujer puede hacer que yo no. Y hay cosas que yo puedo hacer que la mujer no puede hacer. Pero gobiernos que el hombre haya sido designado para gobernar no significa que sea superior a la mujer. ¿Y sabes cuál es el ejemplo que da? Y con esto cierro la Biblia. ¿Sabes cuál es el ejemplo que da? Dice que el hombre es cabeza de mujer, de la misma manera que Dios es cabeza de Cristo. Con hacer esa comparación, Pablo está enseñando a los griegos convertidos que el hombre no es superior a la mujer. Porque si el hombre, por ser cabeza, es superior a la mujer, también entonces tenemos que aceptar que Dios es superior a Cristo. Y si Dios es superior a Cristo, el Padre es superior al Hijo, entonces el Hijo no es Dios. Y como toda la Biblia enseña Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios, escuchen, un mismo Dios, es un único Dios. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es, y es un Dios manifestado en 3 personas. ¿Y cómo es posible eso? Pablo dijo que era un misterio, que grande era el misterio, pero eso lo puede hacer Dios, porque Dios es Dios, y como Dios puede hacerlo. Y Él ha establecido un orden de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 12, vemos la Trinidad actuando, hagamos al hombre, descendamos, confundamos, vemos la Trinidad operando unida. Desde Génesis capítulo 12 hasta Juan el Bautista, habla el Padre por medio del Espíritu Santo por la boca de los profetas. Desde la muerte de Juan el Bautista hasta la ascensión de Cristo, habla Dios en Hijo. Y desde la llenura del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, hasta nuestros días, habla y actúa en Espíritu Santo. La humanidad se va a cerrar en el mismo orden, porque cuando la iglesia sea arrebatada, vemos la Trinidad de nuevo operando juntos. Operaron en el principio, actúa Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, y cierra el capítulo de la historia de la humanidad actuando conforme la Trinidad. El que abrió las Sagradas Escrituras, de esa misma manera las cierra. Si Dios el Padre es superior al Hijo, el Hijo no es Dios. Entonces, haciendo esa comparación, también le está diciendo, de la misma manera que el Padre es cabeza de Cristo y no es superior al Hijo, de la misma manera el hombre es superior a la mujer, y eso no significa, o es cabeza de la mujer, y eso no significa que sea superior a ella. Porque delante de Dios somos iguales. Entonces, cuando operamos, no bajo la costumbre, porque el mundo está enseñando muchas costumbres, como enseña un montón de costumbres, ahora el mundo tiene una nueva costumbre, y es el machismo. O sea, es una nueva costumbre, eso no existía. Eso lo han inventado ahora, o una nueva costumbre. Y van sacando nuevas costumbres, y el mundo va cambiando. El otro día, subió mi suegra a comer a casa, y empecemos a hablar del colegio, de cuando ellas iban al colegio, y dice que las profesoras le juntaban los dedos muchas veces y les golpeaban, les pegaban
cuando hacían las cosas mal. Y que las madres incluso iban, les regañaban a las profesoras y ellas lo seguían haciendo, porque tenían autoridad, podían hacerlo. Que se le ocurre ahora a una profesora pegar a un niño. En menos de 24 horas está presa. ¿Por qué? Porque el mundo va sacando costumbres. Y si la Iglesia se va amoldando a las costumbres del mundo, pues llegará un momento en que las tinieblas apaguen la poca luz que la Iglesia tiene. Que Dios nos ayude a que el cristianismo siempre esté por encima de cualquier cultura o costumbres que puedan salir. Hacedlo, les dice Pablo, que lo hagan por causa también de los ángeles. Esto es un misterio. El Espíritu Santo le revela a Pablo y le dice: oye, mira, te voy a contar algo para que se lo digas a los de Corinto. Los ángeles han venido y están escandalizados, no entienden. No entienden por qué se convierten y siguen con su pelo corto las mujeres y los hombres con el pelo largo si daban esa imagen. No lo entienden. Y la Biblia dice que los ángeles se escandalizaban, no lo entendían. Y entonces dice: diles que cambien, que es que las mujeres pues hasta que les crezca el cabello que se pongan un velo, los hombres pues que se rapen el pelo, porque hasta los ángeles le dicen al Padre. ¿Qué los pasa a los de Corinto? ¿Han cambiado o no han cambiado? Es que porque los ángeles no son omniscientes, no lo saben todo. Y esto me enseña un misterio maravilloso, que es lo que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo. Y es que diciéndole, por causa de los ángeles, les está diciendo: ¿sabéis que cuando hacéis culto los ángeles acuden? ¿Sabes que cuando nosotros hacemos sello, los ángeles nos escuchan? Al que le apetezca escuchar, se pone a escuchar. Por eso es tan importante que cuando nosotros hagamos el sello, lo hagamos con respeto, educación y con temor a Dios. Que cuando hagamos un culto, lo hagamos con orden, con respeto y con educación a Dios. Porque según la Biblia, los ángeles también asisten a ciertos servicios de culto para aprender sabiduría. Porque aunque en cuanto a naturaleza ellos son superiores a nosotros, porque ellos tienen cuerpos celestiales, no comen, no duermen, pero hay otras cosas que ellos no saben, que no pueden experimentar ni vivir como yo. Yo tengo al Espíritu Santo morando en mí y yo he sentido el amor del Padre y he sentido el perdón, y lo que se siente, los ángeles jamás lo han sentido. Por eso acuden a escucharnos. Por eso también ellos ven. Cuando el sello nadie lo ve. Yo estoy en mi habitación con la luz apagada, mi puerta cerrada, pero también los ángeles ven y Dios nos ven. Cuando hay gente que hace sello y está comiendo, a mí me han moderado viendo el fútbol. Y por amor a las almas, no al que me ha moderado, por amor a las almas he predicado la palabra. Porque aunque otros no respeten, yo respetaré. Y aunque otros no lo hagan bien, yo intentaré hacerlo bien. Y aunque a otros no le honren, yo intentaré honrarlo. Por eso este tiempo dedícalo a Dios. Y el tiempo que dediques a Dios, dedícalo en excelencia. Porque es el mínimo que se merece. Finalizamos la clase número 13 de primera carta a los Corintios. Y seguramente cambiaremos el día. El tío Juan, el encargado, el director de la casa, lo anunciará. Gracias por haber estado conectados en esta noche maravillosa. Gracias por asistir a Noche de Biblias Abiertas, enseñados por la palabra.